Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Diego. Dans cette vidéo, nous allons voir les pronoms relatifs qui et que pour caractériser une chose ou une personne. C'est parti. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego de Acelingua. En este video vamos a ver los pronombres relativos qui y que para caracterizar una cosa o una persona. Veamos entonces los ejemplos en la tabla de la parte izquierda de la pantalla. Tenemos el pronombre qui, el pronombre que. Veamos los ejemplos. Pronom qui. Il y a des chambres qui ont des espaces fumeurs. Vous attendez le guide qui va vous décrire l'itinéraire. Il y a des chambres qui ont des espaces fumeurs. Hay habitaciones que tienen espacios para los fumadores. O vous attendez le guide qui va vous décrire l'itinéraire. Usted espera al guía que le va a describir el itinerario, por ejemplo, del viaje. Pronombre que, le pronom que. Vous faites une réservation que vous pouvez payer sur Internet. Ou c'est l'endroit que vous avez toujours cherché. Vous faites une réservation que vous pouvez payer sur Internet. Usted hace una reservación que puede pagar en Internet. O c'est l'endroit que vous avez toujours cherché. Es el lugar que usted siempre ha buscado. Veamos entonces la diferencia de uso entre el pronombre qui y el pronombre que. Abajo tenemos que represente le complément COD. El pronombre que representa o reemplaza el complemento de objeto directo. Por ejemplo, cuando decimos vous faites une réservation, en este caso, la reservación es el COD del verbo payer. Por ejemplo, vous pouvez payer quoi? ¿Qué puede usted pagar? Vous pouvez payer une réservation. Por eso, entonces, reemplazamos la reservación con el pronombre que. Lo está representando, en este caso, el complemento de objeto directo del verbo payer. Y cuando decimos c'est l'endroit que vous avez toujours cherché, en este caso l'endroit, el lugar, es el complemento de objeto directo del verbo chercher, que está en passé composé. Por ejemplo, vous avez toujours cherché quoi? Nos hacemos la pregunta, vous avez toujours cherché quoi? ¿Qué usted ha buscado siempre? Vous avez toujours cherché l'endroit. Por eso, entonces, el pronombre que en este caso está representando ese COD, complemento de objeto directo, que sería l'endroit. Está obviamente antes de el verbo. Vous avez toujours cherché. Esto con respecto al pronombre que. Luego dice abajo, qui représente le sujet. El pronombre qui representa el sujeto de la frase. En el primer ejemplo, il y a des chambres qui ont des espaces fumeurs. Aquí el sujeto de la frase es las habitaciones, des chambres. Damos más información sobre este sujeto y decimos des chambres qui ont des espaces fumeurs. Habitaciones que tienen espacio para fumadores. O en el segundo ejemplo, vous attendez le guide qui va vous décrire l'itinéraire. Usted espera al guía que le va a describir el itinerario. En este caso, el sujeto es le guide. Le guide qui va vous décrire l'itinéraire. El guía que le va a describir el itinerario, lo representamos o damos más información con el pronombre qui. Una clave para comprender estos dos pronombres sería que después del pronombre qui, después hay un verbo. Cuando decimos il y a des chambres qui ont, es el verbo avoir en presente, o vous attendez le guide qui va vous décrire, el guía que va a describirle. Tenemos aquí el verbo aller en presente y luego pues el verbo décrire. Todo esto formaría futur proche. En general, después del pronombre qui hay un verbo. Y después del pronombre que vamos a encontrar un sujeto. Por ejemplo, vous faites une réservation que vous. O c'est l'endroit que vous avez toujours cherché. También tenemos el sujeto vous. Sería la clave para entender estos dos pronombres, pero recuerda las reglas anteriores que te acabo de explicar. El que representa el complemento de objeto directo y el pronombre qui representa el sujeto. Veamos la tabla de la derecha. J'utilise les pronoms relatifs qui et que. A. Pour relier deux phrases simples et ne pas répéter. B. Pour donner des informations, des précisions sur une chose ou une personne. Esos serían los usos de esos pronombres. Los utilizamos para unir dos frases simples y evitar las repeticiones o para dar más información, más precisiones sobre una cosa o una persona. Attention à la règle. Que devient QU apostrophe devant une voyelle ou un âge muet, mais qui, devant une voyelle ou un âge muet, ne change pas. Entonces, cuando utilizamos el pronombre que y después hay una vocal, tenemos que escribir QU apostrophe para que podamos unir las dos palabras y decir, por ejemplo, le sac de voyage
qu'elle veut acheter. No podemos decir le sac de voyage que elle. No, lo unimos y decimos qu'elle veut acheter, la maleta de viaje que ella quiere comprar. Esto con el pronombre que. Sin embargo, con el pronombre qui no podemos cortar ninguna letra, tenemos que dejarlo tal cual está, así el verbo que siga o la palabra que siga comience con vocal. Ejemplo, le sac de voyage qui est sur le lit. No podríamos decir le sac de voyage qu'est sur le lit. No tendría sentido. Tenemos que pronunciar le sac de voyage qui est sur le lit. La maleta de viaje que está sobre la cama. C'est tout donc pour les pronoms relatifs simples qui est que pour caractériser une chose ou une personne. J'espère que tu as compris. Merci beaucoup. À très bientôt. Lo que acabas de ver es una parte de nuestros cursos virtuales de francés en Acelingua. Si quieres conocer nuestra plataforma con los cursos completos, visita el link que te dejo en la descripción.